Bueno, hoy vamos a hablar de miel y vamos a probar miel. Entonces, eh, primero vamos a charlar un poquito del producto y después vamos a probarla. Bueno, necesita un poquito menos, me parece, la pantalla, acá, para que entre toda la pantalla. Más, creo, no me acuerdo bien cómo va eso, ¿no? En el más, entonces. No, ahí, así entra todo, así entra entera. Bueno, esta es la de entrada. A ver cómo pasa. Ahí está. Bueno, entonces, eh, un poquito para presentar el producto. La miel está definida por el Código Alimentario. Entonces, cualquier producto que no cumpla estrictamente esa definición no se puede considerar miel. La miel está definida como la secreción dulce que el producto dulce que generan las abejas a través de la secreción de las plantas en el néctar o de secreciones sobre las plantas vivas. Y esas secreciones sobre las plantas vivas, ustedes seguramente vieron alguna vez plantas que tienen gotas o que tienen sustancias azucaradas o las tipas cuando pasamos por abajo que cae como una espuma. Entonces, las abejas a veces juntan esas secreciones dulces, a veces son porque la planta tiene demasiada agua, a veces son porque hay insectos que chupan savia en la planta y excretan mucho líquido porque retienen los pocos aminoácidos que hay en la savia. Entonces, todas esas fuentes son consideradas, entre comillas, legales para la producción de miel. Pero, por ejemplo, si alguien le da de comer a las abejas un jarabe de azúcar, y aunque la abeja fabrique una miel que esté en la colmena, como está hecha a partir de ese jarabe que le dieron, eso no es miel. Ajá. Y otra cosa que es bastante común cuando uno no lee la etiqueta es que haya mieles más baratas que en realidad dicen alimento en base a miel y jarabe de maíz. O sea, Ajá. tienen mucho jarabe de maíz y Un un poquito de saborizante, miel, si te... porque el jarabe de maíz es dulce, pero tienen muy poquita miel o a veces ni tienen, y Ah, tienen etiquetas engañosas, osito, flores, qué sí. sé yo. Entonces, uno tiene que leer siempre la etiqueta para no caer en esas mieles que no son ilegales, está permitido porque dicen alimento en base a miel, pero la miel, el único ingrediente es la miel. Entonces no Mira. puede tener jarabe de alta fructosa, ninguna cosa, ni conservantes, ni nada, solo miel. Ujú. Entonces, bueno, hay que leer bien la etiqueta para caer en esto para no caer en esto, porque es bastante engañosa la publicidad a veces. Esos sustitutos siempre están en cerca de la góndola de miel o en la góndola de miel. Y como es más barata y casi siempre es líquido, Sí. entonces uno tiende la gente a comprarlo. Y también eso de decir, bueno, si está líquido no es miel, porque la miel de verdad cristaliza también es mal porque hay algunos sustitutos de miel que también cristalizan, entonces no es un criterio ese. El Ah, criterio es que esté bien la etiqueta, para empezar. Si uno encuentra algo que no está bien, se llama Amnat va y la saca, pero tarda. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito cómo se hace el producto, en parte para sacar la curiosidad y en parte para comprender qué variables entran en juego cuando tenemos distintas mieles. Entonces, lo primero que hacen las abejas papá, es, eh, bueno, a ver, ¿de cuánto? ¿viste qué paps? Eh, No, bueno. Porque me va a pasar, viste, al ser PDF que se va a ir. Ah, claro, pones PDF, sí, sí. Pero es la única forma que entra. Ok. Entonces, el, el néctar, las abejas lo van recogiendo en las flores y lo van guardando en un buchecito que le llamamos melario, que es la primera parte del intestino, que no es propiamente un estómago, porque es impermeable, ellas ahí no pueden absorber. Ellas la absorción y la digestión la hacen en su intestino, pero en ese melario van juntando y cuando lo sacan de las flores, al chupar le van agregando saliva. Entonces, la saliva de las abejas tiene enzimas. Entonces, el néctar, la mayoría tiene sacarosa, que es el azúcar que nosotros conocemos. Y las enzimas de la abeja lo que hacen es romper
la sacarosa en fructosa y glucosa. Además, el néctar puede tener fructosa, además de sacarosa, puede tener glucosa, además de sacarosa, puede tener maltosa, isomaltosa, puede tener alcaloides, puede tener muchas cosas, pero todas en muy poquita proporción. Entonces, el néctar no es solo agua con azúcar. Las plantas compiten por la visita de las abejas dando el néctar más rico posible. Y entonces, más atractivo. Entonces tienen sabores también. Por ejemplo, la naranja, el néctar naranja tiene un poco de cafeína. La cafeína es amarga. Si tiene mucha cafeína es repelente para todos los insectos. Si tiene nada de cafeína, algunos insectos van, otros no. Y si tiene un poco, a la abeja le encanta. Es como tomarse un shot. Muy bueno. Les hace neurológicamente el mismo efecto que a nosotros. Se activan, creen que hicieron mucho más de lo que por ahí están haciendo. Entonces, claro, las distintas flores no se polinizan igual con cualquier bicho que va. Entonces, están adaptadas. Algunas, por ejemplo, el jazmín del cielo, que tiene esas corolas finitas, finitas, ahí no entra la lengua de la abeja, ahí solo entra la lengua de la mariposa. O sea, la abeja va, pero no puede sacar nada, porque el néctar está guardado abajo, esa corola finita. Después está, no sé, el aloe, por ejemplo, una planta polinizada por pájaros, que ven el rojo. La abeja mucho no ve. Entonces, tienen esas, bueno, hay varias plantas polinizadas por picaflores que tienen las corolas también profundas, pero son más gruesas y grandes. Entonces, a veces la abeja entra caminando y también alcanza el néctar. Pero bueno, hay como una adaptación y las abejas pueden usar una gran cantidad de plantas. Si pueden elegir, eligen lo que tiene el gusto más rico. Si no pueden elegir, Lo que hay. lo que hay. Pero para llenar ese buche no van a una sola planta, cada planta tiene una gotita minúscula de néctar, entonces tienen que visitar varias flores y entonces por eso polinizan. Claro. Y la planta tiene esas flores que tienen atrayentes, tiene el perfume que está en glándulas que secretan olor, que a veces, que dice un poco el olor de la planta dice también para quién es el néctar. O sea, hay determinados aromas que atraen abejas, otros aromas que atraen polillas. ¿Vieron que hay flores que dan el olor a la noche? A la tardecita, son crepusculares. Esas atraen polillas que son crepusculares. Las abejas van si se la encuentran y si hay mucha, pero en general van a flores más amarillas, celestes, que son los colores que ven bien, naranjas. Y ven también el ultravioleta, o sea que por ahí nosotros no vemos gran cosa, pero ellas ven distintos patrones de promoción. Entonces, ese olor que está ahí está en contacto con el néctar y también el polen que está en las anteras cae sobre el néctar. Entonces, la abeja, imagínense, lo está absorbiendo con la lengua como si fueran nosotros con los sorbetes esos gordos que se usan ahora, una sopa de misiones. Su paz y viene también el néctar, el polen que es muy chiquito. Entonces, nosotros podemos ver, cuando hacemos una muestra de miel, dónde estuvo la abeja, porque podemos mirar el polen que quedó en la miel, porque la abeja toma el néctar y se lleva también ese polen, cuando fabrica la miel, el polen va a parar a la miel, entonces ahí vengo yo, diluyo la miel en agua, la centrifugo, concentro ese polen, lo miro en el microscopio y digo, bueno, tanto por ciento de polen de esta planta. No es una regla súper, regla de tres, porque hay plantas que dan mucho polen, plantas que dan poco, plantas que dan mucho néctar y poco polen, entonces ahí Bueno, es un combinaciones, indicio. claro. Y hay que saber de la región también, ¿no? Pero bueno, la abeja entonces también trabaja en grupo. Entonces, cuando una abeja encuentra algo que en su juicio es rico y abundante, vuelve a la colmena y baila y transmite la información de hacia dónde ir a buscar. Claro. Entonces van en grupo, por eso les decía que compiten mucho con los otros insectos que visitan flores, porque muchas abejas silvestres son solitarias, entonces trabajan solas, nadie les dice dónde está la posta. Pero las abejas se levantan temprano porque tienen el calor del nido. Entonces, como todos son insectos de sangre fría, las abejas silvestres, hasta que no hace calorcito, pero estas se levantan temprano, salen a explorar, vuelven con la dirección hacia donde ir, salen de vuelta con una serie de nuevas reclutas, juntan todo lo que pueden y de alguna manera van modulando dónde van, por ejemplo, a la mañana a unas flores, a la tarde a otras, por polen a unas, por néctar a otras. Cuando hay mucha, mucha entrada de miel,
el próximo paso de esto, que es el empezar a procesar en la colmena, queda saturado. Entonces hay también un baile que dice, Basta. basta, hasta que no procesemos esto no podemos seguir Y trayendo. atiéndeme, y las abejas pueden ir hasta cuánto de lejos de donde está la colmena. Bueno, tan lejos como valga la pena. En general van 1,5 kilómetros de la colmena, pero Bien. pueden ir hasta 10 kilómetros. O sea, se ha visto en experimentos que 10 kilómetros pueden volar. Lo que pasa es que pensá que van a buscar hidratos de carbono. Y volar hasta ahí consume hidratos de carbono. Claro. O sea que le tiene que cerrar el negocio. Tiene que ser algo muy bueno, muy necesario para que Y vaya. volver cargada. Dentro Claro. de todo. Además, por ejemplo, vos vas con viento a favor, es, no sé, 5 kilómetros. Venís con viento en contra, 7 kilómetros. O sea, la abeja cuando baila le da a las otras la distancia, pero la distancia se le da en consumo de energía, no en kilómetros o en unidades. Es maravilloso. Sí, mira, yo pensaba que de una colmena en realidad trabajaban alrededor de esa colmena, pero Van tan cerca como pueden, porque siempre es más económico en el sentido de esto de economía de vuelo. gastos, claro. Pero alrededor de la colmena, o sea, pensemos que una colmena en el momento de producción puede llegar a tener 60.000 abejas, de las cuales la mitad puede estar trabajando en el campo. Y las otras son las que cuidan la cría, las que más jovencitas. Pero, o sea, son un montón de abejas. Y si ustedes agarran flores famosas por la miel, por ejemplo, el trébol, hasta que búsquenle el néctar a la flor de trébol. Calculen cuántas flores necesitan para hacer una cucharadita de miel. Un montón son. Entonces, claro, todo lo que tienen cerca se lo gastan fácil. En general, originalmente en la naturaleza las colmenas estaban separadas en el bosque, pero el apicultor las tiene juntas en el colmenar. Claro. Entonces, ¿cuántas colmenas puedo tener un colmenar? Y todas las que no compitan entre sí. Si la zona es buena, más. Si la zona es pobre, menos. Porque si tus colmenas compiten entre sí, estás perdiendo miel. Claro, claro. Entonces, bueno, entonces cuando vuelve la abeja esa que estuvo en el campo visitando flores y llenó la pancita de néctar, ya en el camino de vuelta la va secando un poco la miel. Por ahí si hace mucho calor, extiende la pata y forma como una película, así como las burbujas que se hacen con las anillas, y entonces va secando la miel. Entonces el néctar tiene más o menos 30% de azúcar. En un día normal de calor, cuando las abejas tienen flores, que en esa época, fin de la primavera, verano, cuando llega a la colmena ya el néctar tiene 70% de azúcar. Y cuando la miel está madura tiene 82% de azúcar. O sea, la abeja en el camino va evaporando y mientras se evapora se refresca, porque la abeja no usa gorro. Entonces, esa molécula, esa gótula, digamos, de agua que se va evaporando, la refresca. La refresca. Como hacerse de alguna manera un pañuelo medio torcido. Y cuando llega a la colmena, le pasa en la boca a otra abeja de las que está almacenando en la colmena, y entonces la que la recibe en la boca le agrega enzimas. Claro. Y entonces después se forma como una cadenita de abejas almacenadoras, cada una le agrega un poquito de enzima, y cuando la miel está bastante seca, bastante concentrado el azúcar, la depositan en una celda. Y ahí pónganle que tenga un 70% de humedad, entonces ahí las abejas baten las alas ordenadas así en la entrada, generan una corriente de aire, y ese aire que circula va evaporando. Entonces, cuando la miel tiene el 82% de azúcar, está hecha. Ahí la tapan con una capita de cera para que no tome humedad del ambiente, para que no se metan bichos, para la aísla. Entonces, esa sería, digamos, bueno, me colgué hablándoles y no les pasé la siguiente, que es las abejas están, digamos, entonces intercambian por la boca el contenido del buche melario, y la que viene del campo le da todo lo que tiene en el buche a la que lo recibe y se vuelve al campo a trabajar. Y la que vuelve. Claro, la que lo recibe, la almacenadora, es una. Las abejas hacen. Se O conoce. sea, hay unas que laburan en el campo y otras que laburan en la colmena. Sí, y tiene que ver con la edad. Las abejas, ¿cuánto viven? Bueno, depende de cuando nacen. Y el estado de salud. No, porque las que nacen en invierno viven hasta la primavera siguiente. Las que nacen en verano trabajan ese verano y se mueren. O sea que, ponele, en Esquel viven mucho más que en Chaco, porque el invierno es mucho más largo, las de otoño. Pero
bueno, la dinámica dentro de la colmena es bastante compleja, pero las abejas nacen, trabajan un tiempo dentro de la colmena, primero cuidando la cría, después fabricando la miel y después cuando son las más viejas, ahí salen a volar. O sea, las que vemos son las abejas más viejas. Y bueno, en general cuando ya están amortizadas y bastante con las alas deshilachadas y qué sé yo, en general no mueren dentro de la colmena. Es raro que las abejas mueran en la colmena, o sea, cuando están muy mal ya no vuelven. De Claro. alguna manera evitan llevar contaminantes a la colmena. Sí, podemos hablar de abejas No, no, pero 7 días porque me encanta. es interesantísimo esto. ¿Y por qué pican las abejas? Porque se defienden. Claro. ¿Solamente? Sí, Sí. que se apican en respuesta a una alarma. Ah. Y las abejas se manejan mucho por olor. Entonces, no sé, todavía no descubrimos todas las formas de comunicarse que tienen, pero una muy importante es el olor, que ellas tienen unas sustancias que se llaman feromonas, se conocen muchas que transmiten distinto tipo de información, pero también cuando nos huelen a nosotros cosas raras, les da miedo y te atacan. Y cuando una te pica, te deja una alarma. Entonces ahí vienen las otras. Por eso se usa el humo, porque el humo es como cortarles el wifi. La dejas Mira, con el claro. celular en la mano y no. Entonces como que se desconciertan, a veces siguen haciendo lo que están haciendo, Qué pero bien. depende mucho del tipo de abeja. Por ejemplo, en el norte la raza es distinta que en el sur. Las abejas del norte, que son más tirando a africanizadas, son mucho más defensivas. Entonces de ahí vos te acercás, se ponen nerviosas y ya te empiezan a picar. Acá vos te acercás, sí, no las golpeás, todo, no te atacan. No. Bueno, hay distintos momentos del año también. Una cosa es primavera, otra cosa es verano. Bueno, como todo, ¿no? Pero en resumen, la miel tiene dos procesos. Uno que es físico, evaporación de agua, y el otro que es químico, que es el azúcar se divide en glucosa y fructosa. Y después cuando la tenemos en el frasco, después de que pasó por el apicultor, por la sala de extracción y lo demás, lo único que tiene la miel como proceso es esto. O sea, la miel, a diferencia de cualquier otra, no tiene ninguna cosa industrial. O sea, pasa por máquinas para sacarla, pero no se le agrega ni se le cambia nada. Y si se le agrega o le cambia algo, ya quedó fuera del código alimentario. Ahora. ¿Y eso debería aparecer en las etiquetas? Y no te lo pueden poner, no pueden poner miel en la etiqueta si le hicieron algo. A ver, acá está. Bueno, entonces ahí está la magia de la apicultura, es poder sacarle miel a las colmenas sin matar las colmenas, sin matar al apicultor. O sea, uno de los problemas que tenemos ahora es que la apicultura, los márgenes de ganancia se achicaron muchísimo. Entonces, mucha gente está dejando la apicultura porque es difícil vivir de eso. Tenés que tener más de 400 colmenas para poder tener un sueldo. Colmenas. Sí. Y 400 colmenas no las puedes tener en un solo colmenar. Tenés que tener, en general, más de 50 juntas no se ponen para que no compiten entre ellos. O sea, el apicultor tiene que ir de un lado al otro, o sea, gastar en Claro. combustible, saber un montón de cosas diferentes. O sea, es bastante trabajo. Entonces, realmente está muy en el límite el costo-beneficio. No es como por ahí cuando nosotros éramos chicos que se ponían las colmenas y el campo estaba rebosante de flores. Ahora, con el uso de los herbicidas, casi no hay yuyos. Y por ahí hay un cultivo que es muy apícola, como el girasol. Pero y el Sí. resto del tiempo, mientras ese cultivo va creciendo, hay hectáreas y hectáreas de nada para la De abeja. nada. Hoja verde. Claro, y entonces a lo largo de la temporada las floraciones se van sucediendo unas a otras, pero en un campo cultivado como se cultiva ahora, que es, los campos son muy grandes, los lotes son enormes. ¿Vieron esas máquinas que se usan que son casi una Sí, cuadra? sí. Entonces, antes el lote tenía borde y en los bordes había yuyos. Ahora los bordes fueron desplazados, entonces Ya. realmente pasan bastante hambre. Nosotros cuando yo empecé en el 89 en La Pampa un amigo hizo 120 kilos en una colmena una vez. Y era mucho, pero el promedio era 80 kilos por colmena. Hoy el promedio es 30 y llevando las colmenas de un lado al otro. O sea, haciendo apicultura migratoria con los gastos Opa, que es. O claro. sea, bajó. Porque agotan la zona, ¿va? Sí, porque además los cultivos que hay no siempre son aptos para abeja. Entonces, bueno, realmente la apicultura hoy es algo bastante difícil, tiene que ser muy hábil para. Es una persona que sabe tratar a la abeja, sabe de la calidad de miel, sabe de enfermedades, sabe del suelo, de la flora y encima tiene que saber vender.
O sea, es difícil juntar todo eso en una sola persona. Hoy, sí, sin formación, de pronto, porque no hacía falta nada más que estar formado en el cultivo, en la producción de miel. Claro, pero Hoy tiene que saber más, tiene que saber un montón de cosas de calidad para no estropear el producto, seguramente. porque, bueno, podemos medir cosas que nunca antes se habían medido, entonces residuos de, no sé, productos de sanidad para la colmena o residuos de tratamientos en el campo, o residuos, no sé, metales pesados del suelo. Seguro. O sea, cualquier cosa que esté en la zona va a terminar concentrada en la miel, porque si pensamos, el néctar tenía el 30% de azúcar y después termina teniendo 82 la miel, o sea, fue mucha agua que se fue, pero todo lo que no es agua se Se va concentra. concentrando. Entonces la miel tiene más perfume que la flor en sí, pero también si hubiera algún contaminante también está más concentrado. Entonces, bueno, eh, no es fácil ser apicultor. Ahora, cuando vos decís que no es fácil ser apicultor, lo veo re difícil. El tema es el siguiente. Hubo algo así como una denostación a la miel por algún caso, por el azúcar, por la cantidad de personas que dicen que son eh, diabéticas, o Ya lo pasó. vemos, ya lo vemos, ya lo Ok. vemos, tranquilas. Está dentro de los mitos de la miel que viene. Ah, ok, bien. Bueno, entonces, bueno, este es un cuadro de miel. Si se fijan, el panal adentro de la colmena tiene un marquito de madera, lo que hace que sea posible sacarlo De cuando está contacto. lleno sin que se rompa y Claro. pasarlo por las máquinas. Y este tiene, ven que está todo blanco, tiene todas las celdas cerradas. No se puede cosechar cuando no, la abeja no lo terminó, porque entonces sacas miel demasiado húmeda y esa miel sí fermenta. Entonces, esta sería la sala de extracción más típica. Entonces, eh, lo que tenemos son guillotinas que le cortan ese opérculo, máquinas centrífugas que sacan por velocidad la miel de adentro de los panales, después hay filtros y después hay unos tambores muy grandes como un tanque donde se deja la miel por lo menos 48 horas. Entonces, los pedacitos chiquitos de cera, alguna impureza que haya, no sé, una patita de abeja, una burbuja de aire, todo eso sube porque la miel es muy densa, Claro, entonces queda en la arriba forma, superficie. claro, forma una espuma. Esa espuma se saca porque, digamos, porque es donde está lo sucio y también porque al haber espuma hay mucho contacto de superficie con, como que la espuma tiene mucha superficie Sí, y entonces lo que tratamos una vez que tenemos la miel afuera de la colmena es que no entre en contacto con el aire para que no se humedezca, porque la miel al ser muy concentrada absorbe humedad. sí. Entonces, no se echa a perder porque es muy seca, pero si absorbe humedad sí. Entonces, en realidad, eso se, digamos, se descarta. Entonces, la miel, la nuestra se envasa en unos tambores marrones, Ujú. de esos de tipo 320 litros. No sé, los de China son blancos, los de Chile creo que son azules. Bueno, van cambiando, cada país tiene un color. Ah, Y el nuestro, el 90% de la miel argentina se exporta. Desde Argentina es el cuarto, quinto, a veces el sexto productor mundial, pero es el primero, segundo, el tercero, más, casi siempre es el tercero exportador mundial de miel. Entonces, tenemos miel muy buena, bastante, digamos, bastante buena, porque todos los controles que se hacen para salir del país son muy altos. El apicultor no puede hacerlo porque es muy caro para una cantidad chica de miel. O sea, los análisis de laboratorio se hacen en general en muestras grandes. Y bueno, entonces, mitos. Perdóname, y en ese estado, cuando va ahí al tambor, Bueno, ahí ¿es líquida la miel ahí? sí, la mayoría de las veces es líquida. Ya vamos a la Ah, cristalización en un ratito. Sí. vamos a La calcular. primera parte ya lo van a Sí. ver y la última ya lo vimos. Entonces, esa miel va al tambor. Si va afuera, tambor, va al container, el container, su ruta, en general, la miel nuestra va a Estados Unidos y a Europa, y a veces un poquito a Japón. Y si no, ese tambor va a la empresa fraccionadora que manda a mercado interno. Eh, y también a veces vieron las dietéticas que también tienen unos Sí, tambores. sí. Entonces, ¿Hay alguien que regula o certifica la miel? sí, tiene todo, o sea, el colmenar Ah, está declarado. Hay enfermedades que son de declaración obligatoria, no porque sean contagiosas para el humano, pero para que no contagies a otro apicultor.
Si llevas las colmenas de un lado al otro, hay el trámite de guía de viaje. Si la sala de extracción donde se saca la miel tiene que estar habilitada por SENASA. Y Ah, el tambor no es cualquier tambor, es un tambor que tiene un número de fábrica, un número de serie, o sea, como que la miel, entre comillas, legal, no la artesanal, la legal, tiene tres números. ¿Quién fue el apicultor y en qué colmenar la sacó? ¿En qué sala de extracción se sacó de los panales? ¿Y en qué tambor está? Ay, la flauta. Entonces, es una trazabilidad muy exhaustiva porque tenemos compradores muy exigentes. Claro, O sea, Japón, por ejemplo. sí, o en la Unión Europea, o sea, porque, digamos, la falsa denuncia te baja el precio. Cuando vos tenés, exportaron miel, container en Copenhague, te dicen, este container está contaminado. ¿Qué hacen los tipos de acá? Se van corriendo a Copenhague a mostrar que no es verdad, que tiene todas las contramuestras, que no es. Bueno, listo, no estaba contaminado. Ahora sí, te lo pescan contaminado, perdiste todo. Pero también puede estar esa intención, digamos, a veces pasa de hacer tramposa, sí. tramposa, de bajarte el precio, de encontrarte cosas que todo el mundo sabe que están, pero que nunca hay problemas. Por ejemplo, esos hay alcaloides que les decía antes, los de la flor Ah, morada. Pues todo el mundo sabe, las mieles de Nueva Zelanda están llenas porque es la flora que usan las abejas. Acá hay algunas zonas donde hay muchos, pero por ahí, viste, si el precio se va muy alto, ya entonces empiezan a hacer denuncias sobre determinadas cosas y bajan el precio. O sea, la miel argentina compite con China y China fabrica miel y la fabrica. Entonces, Sí. eh, Que no fabrica China. o sea, el que compra ya sabe, pero, Sí. o sea, Sí, hay todo sí, sí. una triangulación, o sea, la oferta y la demanda se dan en el mercado internacional y no tiene nada que ver con el costo del productor. Claro. Entonces, digamos, si el dólar se disparara, la miel va a seguir valiendo $2, por ahí al apicultor le tocaría un poco más. Si el dólar no se dispara, y por ahí el costo del combustible se dispara y el apicultor le siguen pagando $2. Claro, claro. Entonces, ¿qué es $2? y es el precio medio internacional de la miel, ¿Pero de cuánto? de un kilo de miel. De un O kilo sea, de ¿cuánto está el kilo de miel en una dietética hoy? Ni idea. No, ni idea. Pues pongámosle de medio kilo de 6.000 pesos para Sí, arriba. sí, sí, ahí. Medio Sí, kilo, o sea, verdaderamente tranquilamente. estaría en 10.000 pesos como barato. Entre 10 y 15. Pero piensen que al apicultor, cuando la vende en tambor, por cierto, que fraccionarla, ponerle etiqueta y repartirla también es trabajo, ¿no? Pero la miel en tambor le pagan con mucha suerte $2. Wow. Entonces, por eso, digamos, bueno, mucha ida y vuelta, o sea, $2 no es el precio fijo, hay oferta y demanda, o sea, pero hay mieles que son más buscadas por determinadas condiciones que Claro, con otras, productores que tienen un mejores rango, claro. contactos, producen más, cooperativas que se agrupan y negocian todos juntos, gente que toma deuda y después tiene que vender barato para sacar la deuda, o sea, hay como en todo, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos con los mitos, porque los mitos como la miel ya la recolectaban los hombres de las cavernas. En España, en un lugar que se llama la Cueva de la Araña, hay unas pinturas rupestres donde se ve la mujer colgando, juntando miel y los hombres perseguidos por las abejas con las flechas. Ay, qué cosita Es hermosa. muy divertida, pero bueno, o sea, tenemos tiempo de haber acumulado muchos mitos. Pero los mitos más comerciales, a veces anda y a veces no. Yo querría hacer otra cosa, Ahí pero está, bueno, para verla grande. ahí está. ¿Lo leíste? No, pero el más grande que eso no sé. Eh, Lo leíste, te lo creíste. La miel dura para siempre. ah, ah, ¿Quién no se lo creyó? y sí. Yo les cuento cómo es la historia. Ese es mi teléfono. ¿Quieres cortar un minuto que ven Sí, los sí. fans? Sí, mira, encima es un fan. Encima era mío. Bien, no cortes, no cortes. Ya. Ah, bueno, vamos. Bien, entonces, No me dejas hacer una prueba. ¿sí? Sí. Una pruebita, chicas, no se enojen. ¿Querés ver si se puede ver más grande? Sí. Creo que tendríamos que salir nosotras de la Nosotras, pantalla. divina. No. No salimos todas. No, me voy acá. No, acá. Disculpen, ¿eh? Está perdonada. Ahí la tenés. Ahí está. Bueno, mira, la presidenta sabe. ¡Bravo!
Estaba loquita. No, pero ahora tenemos que grabar, Pérez. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora que lo ponemos donde estábamos. Ah, No, está grabando entonces. sí, rec. Pues acá es pause, stop, no. Así que estamos grabando. Esto, ¿Esto qué es? saliendo en directo. Bueno, ahí va. Listo. Entonces, vamos. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Ah, Ahí está. Bueno, resulta que vieron en principio del siglo XX estaba de moda la antropología. Había algunos señores con plata que andaban por ahí escarbando ruinas en Egipto y Sí. aparentemente Mr. Davis encontró un vaso de alabastro, que por cierto no es tan grande, como de ahí, Puede ser. y estaba lleno de una sustancia viscosa amarillenta y dijo, parece miel, me da ganas de meterme el dedo, o al menos eso dicen que dijo. Sí. El químico que lo analizó dijo, no es miel, esto es aceite de ricino, re viejo y rancio. Pero el Mr. Davis era famoso, era un dandy de la época. Entonces, en algún momento en su diario escribió que parecía miel. Eso fue en 1905. El químico le dijo, no se lo compra. Porque es aceite de ricino, y Iba a ser encima compañía de rancio. Tutankamón, en serio. Pero en el 22, Sí. otro Mr. Carter, fue el que descubrió la tumba de Tutankamón. Y ahí sí encontró miel, pero encontró unas vasijas rotas que tenían una costra medio como barrosa y cuando los químicos lo analizaron era miel. O sea, era miel seca. Entonces, de estas dos cosas, ¿qué hizo la prensa? Lo mismo que ahora. La prensa tomó las dos declaraciones y las convirtió en una. Y entonces dijo, ah, el otro había creído que era miel, lo dio por válido. Entonces, como los reyes que había encontrado Mr. Davis no eran muy famosos, pasó a ser Tutankamón, que fue el único. Entonces cayó en la prensa como que habían encontrado en la tumba de Tutankamón, no en la de Tuts y Davis, que eran los otros, miel de 3000 años que se podía comer. Y era totalmente mentira. Pero bueno, El desde marketing entonces tendría. venimos repitiendo lo mismo, ¿sí? La miel dura mucho. La miel tiene mucho azúcar, igual que la mermelada, entonces Sí. no se pone fea. Sí. Y es lo mismo que decir que la mermelada dura para siempre o que los fideos duran para siempre. La Claro. actividad agua es tan baja que las bacterias no pueden crecer. Ajá. Pero la miel, nosotros no la comemos solo por el azúcar, la comemos porque tiene antioxidantes. Claro, Entonces, los antioxidantes con el paso del tiempo se van oxidando. claro. Eh, bueno, me quedó ahí y en el medio, no, Divino. no lo quiere agarrar justo, pero bueno, los antioxidantes se van oxidando, los perfumes se van volatilizando, los azúcares van reaccionando entre sí. ¿Se acuerdan no sé si alguna vez alguna escuchó hablar de la reacción de Maillard, el pardeamiento que hace que la carne se tueste en la parrilla? No. Bueno, el pan son azúcares que tuvieron una reacción química que se vuelve marroncita, lo mismo que pasa en la carne cuando la cocinamos sin agua. Entonces, esa reacción de azúcares en la realidad necesita calor porque es muy lenta cuando cocinamos, pero con el tiempo sucede si va despacito. Entonces, la miel también van reaccionando los azúcares y entonces va cambiando la composición de azúcares, se va volviendo eh, más oscura y teniendo más gusto a caramelo. Y se van acumulando otro tipo de compuestos que no son tóxicos, pero que no son los originales. Entonces va cambiando el tipo de propiedades. Entonces, la miel vieja, bien, ¿nos va a hacer mal? No, No. si la tenemos 5 años arriba de la mesada, la virtud para cocinar va a seguir siendo lo mismo. Si se la pones no sé, a un pancito, va a retener un poco más la humedad y se va a tostar más rápido. Si se la pones a una salsa, le va a dar bueno, para hacer un agridulce, pero la parte antioxidante Ya se perdió. que es lo interesante se pierde en un año o dos. O sea, cuando el calor
es como con nosotras. La gente en climas calurosos vive menos. Entonces, la miel le acelera el envejecimiento. Entonces, si uno tiene miel y la quiere guardar en lugar fresco y oscuro, Está bien. porque, claro, idealmente la miel debería venir con frasco marrón Claro. para que no se Para oxide con la mantener. luz. Pero bueno, la miel en sí misma es su mejor etiqueta de venta, entonces Claro. los frascos son translúcidos, Sí. pero no hay que guardarla así al sol. Vieron a veces cuando uno va a un bodegón a comer y están todos los vinos finos arriba del coso de Ay, la sí. cocina, y uno lo mismo dice, esto está muy poco antioxidante, ¿ves? Bien, la miel lo mismo, o sea, por ahí uno va a veces a un restaurante, nosotros tenemos una hija vegana, Sí. va a un restaurante gourmet vegano y tiene todos los productos ahí, están todos en calor, la miel está siempre hecha bolsa. Entonces, ¿por qué no? Porque no se sabe esto, o sea, se sigue creyendo que la miel dura para siempre y que además a temperatura ambiente. O sea, si ustedes Es incorruptible, por otro Claro. lado, ¿no? Como que no solo no envejece, La sino tenía que... Tutankamón. Claro, entonces, Que se la dio Mirta los Legrand. baños de miel. Y escucha, entonces uno cuando bueno, primero tiene que comprar bien la miel. Después de comprar buena miel fresca, que tiene fecha de frasco de vencimiento, vidrio. el frasco, para empezar, que no sea reciclado ya es mucho. Y que no te la vendan suelta también es mucho porque está prohibido vender miel suelta como la venden las dietéticas, por razones de higiene, de contaminación. O en bolsa. Bueno, bolsas, un horror. Sí, pero en principio, supuestamente los frascos que usamos de plástico también están habilitados para eso. La miel es una sustancia ácida. Entonces, en el frasco con tapa de hojalata siempre hay que tener cuidado porque vieron que se forma una cosa Sí, negrita, sí. que es el óxido. Entonces, en general, eh, los tarros reciclados para volver a cargar miel no es una buena idea. El plástico es más liviano, no se rompe y todo, pero uno no sabe dónde estuvo guardada la miel antes. Por Claro. ejemplo, o sea, si está en un tambor, ese tambor, ¿qué tiene? No es metálico, tiene, bueno, el tambor es metálico, pero adentro tiene un epoxi de calidad alimentaria. Claro. Porque si pusiéramos la miel en contacto con la chapa, Ah, primero se comería el tambor y después se contaminaría con los metales del tambor. Entonces, eh, siempre es bueno tener en cuenta que el proveedor de miel tiene que ser alguien de confianza. Si uno la va a comprar a un apicultor de confianza, y si no, una empresa que más o menos tenga algún tipo de control para evitar, por ejemplo, la gente que vende miel en botellas al costado de la ruta o en la puerta del supermercado. Claro. No solo porque, a ver, no solo porque eso es, seguramente está estirada, sino porque si está estirada con algo comestible no es tan grave como que esté contaminada por ignorancia. Por ejemplo, porque la dejaron guardada claro. en un tacho que no era de apto para alimentos o, bueno, se fue procesada con máquinas antiguas que eran de zinc, que la acidez de la miel remueve metales. Entonces hay que tener, en ese sentido, Todos esos que te venden cuando vas a Mar del Plata o a Pinamar, que van a estar ahí olvídate porque está al sol, al sol, porque claro. ese es el discurso de venta, es que vos la veas. Entonces, para que Obvio. la veas estaría el sol y eso Claro. la va oxidando. Además de cuánto tiempo tiene. Sí, pongamos que ahí se debe vender bastante y deben tener por ahí un renuevo, pero en realidad no sabés de cuándo es la cosecha. Claro, O sea, claro, cuando vale. querés comprar una miel dice la fecha de vencimiento o de envasado. Y hay que fijarse porque la cosecha no dice la fecha de cosecha, pero algunos frascos sí dicen. Ah, O sea, la información de la etiqueta obligatoria no dice la fecha de cosecha, dice la fecha de envasado, pero los que saben Claro. y además pueden decir la fecha de producción, lo dicen. Algunos no lo dicen, pero bueno. verdad. Es Pero- cierto. Y el color de la miel. Paren. Ah, Oye, Una cosa, pero ¿dónde se puede poner en la heladera o Sí, se puede Ah, poner en la sí. heladera. A ver, si usted tiene una miel líquida y quiere que siga líquida, y se compraron 1 kilo, sacan la porción que van a usar esa semana, la dejan afuera de la heladera a mano para que esté blanda, y la otra la meten en el freezer. Ah, En el freezer no se cristaliza, porque el freezer que hace que toda la química se detenga, o se detenga bastante, y entonces no se cristaliza. Pero si la pones en la heladera, sí, porque la temperatura de la heladera es la que cristaliza la. ah, mira. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más de cristalización, pero
En casa, ¿dónde guardar la miel? En casa y lo mejor es la heladera. En Es la cierto, heladera. cristaliza. Si por esas cosas te gusta la miel líquida, bueno, entonces no, la heladera no es una opción. Sí. Pero bueno, el freezer es muy cómodo porque, o sea, no la puedes sacar todos los días, pero No, claro. La tenés que fraccionar. es la estrategia para que no se te cristalice. Qué sé yo. Entonces en la heladera, La heladera es un buen lugar para guardar la miel, o sea, o una alacena que no esté en un claro, lugar muy caluroso, fresco. algo fresco, como si fuera eh, para conservar bien, qué sé yo, el tomate que dicen que por ahí no está bueno meterlo en la heladera, pero bueno, si Para eso te- estaban en los sótanos, o sea, en Claro, lugar oscuro claro, y no exacto. seco, pero Es como fresco, dicen que hay que hacer con el aceite con también, ¿no? todo. con todo. O sea, el aceite tiene antioxidantes, o sea, lo mismo que le pasa a la miel, de alguna manera también le pasa al aceite, a pesar de sus diferencias en cuanto a que uno tiene agua y el otro no disuelve cosas en agua, pero la parte antioxidantes se oxida con la luz y con el aire. Entonces, bueno, entonces, esto ya les dije, ¿no? Que sí, que el calor Sí, sí, acelera el sí. envejecimiento. Y la miel absorbe bastante el agua del ambiente. Entonces, cuando absorbe el agua del ambiente, como la sal, vieron que cuando hay humedad, la sal Sí, se humedece. Bueno, la miel también. Entonces, esa propiedad de que no tenía agua para los microbios, cuando absorbe agua del ambiente, le alcanza para que algunas levaduras puedan empezar a crecer y entonces ahí puede fermentarse. ¿Es tóxica la miel fermentada? No, pero es fea. Claro. Y cuando empieza a fermentarse es un poco acidita y un poco rara, pero cuando está muy fermentada es una... Sí, no, está podrido, diríamos. Entonces, acá viene la parte de la cristalización, porque si está buena o está mala con la cristalización es un tremendo mitazo. sí, sí. Entonces, acá les hice unos dibujitos con ayuda de la IA. Los hexágonos representan a la fructosa. Los pentágonos, los hexágonos, la glucosa, porque así son las moléculas. La glucosa es una molécula que parece un hexágono y tienen muchos terminales de contacto con otras moléculas. Y el agua, que es una molécula medio triangular, pero es mucho más chiquita de lo que está ahí en esa escala. Entonces, en la miel líquida está en equilibrio inestable, como cuando nosotros disolvemos el azúcar en el café caliente, que si se enfría el café aparece el azúcar abajo, o ponemos mucha sal en agua, cuando está caliente se disuelve, pero cuando se enfría vuelve a formar cristales. Entonces, mientras está andando líquida, recién cosechada, eh, las fructosas andan por ahí, el agua también, entonces el agua circula e impide el contacto de las moléculas de glucosa entre ellas. Pero las moléculas de glucosa cuando se chocan, sacan una molécula de agua y se agarran y empiezan a formar cristales. Lo que pasa es que cuando hace calor, el movimiento de todo esto es bastante. Y entonces la miel se mantiene líquida. Si tiene mucha fructosa, porque las plantas dan mucha fructosa, se me fue. Esta no sé por qué me quedó animado y siguió corriendo. Si tiene mucha fructosa, entonces la fructosa es una molécula bastante grande también. Anda por ahí y entonces como que interrumpe el abrazo de las glucosas. Y entonces, si pasa una fructosa, no podés agarrarte porque justo se te cruzó. Y eso hace que la miel quede más tiempo líquida o quede líquida. Algunas, muy pocas mieles no cristalizan. Pero si baja la temperatura, todo el movimiento molecular se hace más lento, el agua circula menos. Cuando se ponen en contacto dos glucosas, se agarran y si chocan con un pedacito de cera, un polen o algo que esté disuelto en la miel, empiezan a cristalizar alrededor de ese objeto. Entonces, a medida que va habiendo más cristales, va habiendo en el líquido menos glucosa, la glucosa va estando en los cristales, y va habiendo la misma fructosa que había antes y más agua, el agua que soltó la glucosa. Entonces, ¿qué tenemos? Los cristales y el agua con fructosa alrededor. Entonces, así se va cristalizando la miel. Ahora, la miel, cuando está líquida, solo podría fermentarse en la superficie, Sí. pero cuando está cristalizada, tiene los cristales rodeados de líquido, muy líquido. Entonces hay que cuidarla más todavía cuando está cristalizada para que no fermente. Ah, mira. Y bueno, y como todo, si cristaliza rápido, cristales chiquititos. Si cristaliza lentamente, cristales más grandes, de esos que por ahí rascan. Entonces, bueno, acá esto es importante. Algunas plantas, por ejemplo, esta
las crucíferas, la colza, el rábano, todas esas, tienen mucha glucosa. O sea que esa miel cristaliza rápido, cristaliza finito. Esta, por ejemplo, bueno, esta es una planta de la Patagonia, la Quillaja saponaria, pero podría ser acá el catay en el delta, la Robinia pseudoacacia, lo que sería la acacia blanca. Ajá. Son néctares que tienen mucha fructosa. Entonces las mieles, si es pura de esa planta, que casi todo el néctar vino de esa planta, por ahí no cristaliza. Y si está mezclado con otras, como hay mucha fructosa que se le va metiendo en el medio de la glucosa, la cristalización va siendo lenta. Y entonces la temperatura del ambiente y la humedad, por ejemplo, hay mieles que tienen muy poca humedad, por ejemplo las de Mendoza. Ni siquiera la abeja tiene que hacer un gran esfuerzo porque cuando vuela la colmena ya se le va secando por el calor y cuando está en la colmena ni tiene que circular aire, está a 16%, que también está malo porque es muy difícil sacarla cuando está tan densa, ¿no? Pero, por ejemplo, en el delta hay 80% de humedad ambiental. O sea que la abeja nunca puede llevar la miel a 18 porque siempre la humedad ambiente es muy alta. Entonces, una miel con un poquito más de humedad cristaliza mucho menos. Entonces, hay varias cosas que tienen que ver con esto de que la miel cristalice o no. Una miel, El valor de la miel es lo mismo. sí, varía el valor de la miel, o sea, vos le pones el valor, porque depende de por qué la comes. Entonces, hay mieles que son biológicamente muy activas. Hay otras mieles que no son tan biológicamente activas. Algunas mieles son ricas para una cosa y feas para Mira. combinar con otra. Por ejemplo, mieles buenas para cocinar no siempre son ricas en el té, porque a lo mejor son muy fuertes para el té y te cargan el gusto del té. Pero en la comida, si pones una miel muy suave, no se No siente el pierde, gusto a claro. miel. Y bueno, y además, ¿qué es lo que te gusta? Que por Claro. ahí los gustos cambian un montón. Pero, por ejemplo, eso de la miel fresca está líquida, pero Ok. que se cristalice no quiere decir que está vieja, porque algunas cristalizan, ni bien la sacan, y otras tardan un montón en cristalizar. Claro. Pero porque depende de cómo está hecha, de la planta, ¿no? Del apicultor. Todo. Claro. Ahora, ¿cómo te las venden líquidas en el supermercado, esos que dicen miel líquida? Sí, Bueno, la calientan, entonces, la calientan para disolver todos los cristales, la filtran, sí. y entonces ahí no hay núcleos donde los cristales se puedan formar, y entonces alargan esa etapa de equilibrio. Pero esa miel ya está calentada, Claro, ¿sí? Le dicen pasteurizada. Ah, claro. utilizada. Pero, No. bueno, la miel no necesita pasteurización. O sea, No. es una forma eufemista de decir, bueno, la calentamos para sacarle esto y si Claro. te gusta líquida, está Claro. líquida. Porque no, también tiene que ver que hay gente que quiere líquida, Sí, sí, cristalizada. claro. Sí. Sí. Y hay gente que quiere cristalizada y no la quiere líquida. Entonces, bueno, También. y hay gente que la quiere clarita y hay gente que la quiere oscura y así. La miel, la misma miel oscura, cuando cristaliza se pone más blanca, porque los cristales siempre Claro, son seguro. blancos. Entonces, esto más o menos. Entonces, la miel no es toda igual. Vamos a ver ahora mieles de distinto origen floral, tienen distinto olor, distinto gusto, y tienen distintas características físico-químicas. Y la acción biológica es diferente. Algunas está estudiada y otras no tanto. Entonces, bueno, y como las plantas, usted lo sabe mejor que otra gente, no están homogéneamente distribuidas, y hay zonas que tienen más de un tipo que de otro, entonces se puede ver el origen geográfico. Por ejemplo, nosotros tenemos mieles que son nativas, porque hay zonas donde todavía hay mucha flora nativa. Entonces, si van a la zona, no sé, Catamarca, Mendoza, y sobre la precordillera, hay mieles de plantas nativas. Van al delta, hay mieles de plantas nativas. Uno por ahí se encuentra con mieles que resultan raras, Sí, pero lo raro es porque por ahí siempre estuvo comiendo miel de la pampa. claro. Claro. Entonces, esa miel rara no está fea, es Es diferente. diferente. Claro. Si te gustó o no, es otra historia, pero Claro. bueno, entonces, eh, ¿de qué depende el gusto que va a tener la miel? De lo que había en el néctar. Fundamentalmente lo que había en el néctar, el olor de la flor también. Y después depende de las buenas prácticas del productor también, porque y de la cadena de extracción, porque si el productor usa demasiado humo, puede quedar olor a humo. Claro. Si lo ponen en tachos que no corresponden, a veces toma gustos. Claro. Los envases en todos los alimentos son una Sí, cosa medio inciden, complicada. Sí, y bueno, para catar miel, entonces. ¿Para qué? ¿Para qué catamos miel?
Para que me cuente cómo. para conocerla, Para para hacer saber turismo, qué paladar te gusta, o sea, por curiosidad. Por Claro, curiosidad. uno viaja y ve distintos paisajes, prueba distintas mieles, por ejemplo, come distintos quesos y bueno, Sí. por placer. ¿Sirve catar la miel para descubrir si está adulterada o contaminada? No. O sea, la mayor parte de las adulteraciones y las contaminaciones peligrosas tipo herbicida, todo eso no se sienten en el gusto, porque No. la cantidad que hay es demasiado chica para percibirla en el gusto, a pesar de que puede hacer efecto, porque sobre todo se suma a lo que viene en otros Claro. productos también. Entonces, las personas no pueden catar la miel y decir, no, esta miel es trucha. Todos esos trucos que dicen en internet tienen 800 años, son de cuando la miel se adulteraba con glucosa. Hoy es más cara la glucosa casi que la Seguro. Entonces, ahora la miel, si se va a adulterar, se adultera con Lebudex. El Lebudex es el azúcar invertido de jarabe de alta fructosa. Ojo. Entonces, eso cristaliza. O sea que no, que esté cristalizada o no esté cristalizada es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no hay forma de que sepamos si está contaminado o no probándola. Por eso, digamos, siempre es bueno tener la idea de que sea alguien de confianza. Después uno va al internet y come un queso por ahí, por ahí se agarra brucelosis porque el queso está hecho sin pasteurizar. O sea, bueno, o sea, te dicen, tenés cuidado con esto, no comas chacinados caseros, algo que te pase con- Claro. O sea, bueno, la miel es lo mismo, o sea, como todo cosa que uno se pone en la boca, tiene que tener confianza de que la persona que se está vendiendo parece responsable, o sea. Sí. Entonces, ¿cuál es el gusto de la miel? ¿Se acuerdan? ¿Qué gusto tiene la miel? La base es el azúcar transformado. Sí. Son azúcares que van transformándose, entonces hay un olor típico a miel y caramelo. Mm. Pero después también puede haber otros gustos. Algunas mieles son con un dejo ácido, algunas con un dejo amargo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza esta evaluación? Lo primero que hay que hacer es mirar. Primero, si uno mira, ve si está líquida o cristalizada, si está limpia, porque Sí. a veces puede traer cositas que no son muy importantes, chiquitas, no sé, puede traer cosas más groseras, puede traer colores raros, que a veces pueden ser naturales y a veces no, puede tener espuma. Si tiene espuma hay que mirar bien, que sea espuma de la miel recién cosechada y no espuma de la miel fermentada. Claro. Si ve la cristalización, si está finita o gruesa, porque la gruesa puede raspar, la finita como crema. Eh, Después viene el olor. ¿Y qué sentimos en el olor? ¿Quién huele la miel antes de comérsela? No. No es tan común que la gente huela. No, Lo más no, común no. es que la metan la pan. La abuela. Entonces, el olor nos da, primero, la intensidad. Hay mieles que son muy olorosas y otras menos, pero después hay un montón de olores diferentes y nosotros no tenemos palabras para el olor. No. Pusimos verde Benetton, todas saben de qué hablo. Verde manzana, verde Nilo, todas sabemos de qué estoy hablando, pero si yo les digo un olor, un aroma cálido, ¿qué sería un aroma cálido? Si les digo un aroma químico, por ahí vamos más, un aroma vegetal, por ahí en este grupo, pero Claro. a pasta. Pero podría ser a pasto o madera también, Madera. heno. Sí. Entonces hay familias de olores, que sería el nombre del olor, y que todos entrenamos para llamarlo de la misma manera, y después cada familia tiene sus familias, entonces serían los tonos, de alguna manera. Entonces, cuando se va a trabajar con miel, se usan ruedas de cata. Ahora después vamos a ver una. El gusto. El gusto está en la boca, en las papilas gustativas que se concentran en la lengua. No es que solo están en la lengua, pero se concentran. Entonces, hay 5 gustos: dulce, salado, amargo, ácido y umami cuando se considera el umami. Entonces, el gusto a miel no existe. Es una combinación. El sabor de Sí. miel está producido por el olor por vía retronasal. Porque cuando nosotros vemos que nos ponemos un alimento en la boca, por Sí. vía retronasal impacta en la mucosa olfativa el olor. En vía directa viene del frasco, o de la tostada, o de la cuchara, pero en la boca lo calentamos Sí. y lo diluimos en agua. Entonces, algunas cosas que no eran volátiles se pueden volatilizar y sentirse adentro de la boca. Entonces, el gusto viene de esto, del aroma,
de la boca y también de las sensaciones en la mucosa, que le llamamos trigeminales porque este es el nervio trigémino. Entonces, picante, astringente, esas son sensaciones que tienen que ver. Por ejemplo, el astringente se desnaturaliza la saliva. Y en vez de ser saliva untuosa, queda agua y entonces y el picante estimula la epidermis. Entonces, eso no son gustos, pero son sensaciones de Son boca. sensaciones. Entonces, en la miel puede haber de todo esto, porque la miel es muy variada. Y estas, digamos, esta es nuestro país tiene norma IRAN para la cata de miel, porque nos importamos, y la rueda está hecha en base a las descripciones europeas, porque a ellos les mandamos y tienen que entender qué les decimos. Claro. Entonces, como la cerveza, el whisky, el café, el té, todos tienen su rueda porque la matriz del alimento es distinta y los perfumes quedan agarrados a esa matriz de distinta manera. Entonces, la miel tiene algo que en química se llama muchos puentes hidrógenos, muchas cosas que se solubilizan en agua. Entonces, los olores que no son solubles en agua son los que mejor se liberan y son los que más olemos. Pero hay otros alimentos donde esto no pasa. Por ejemplo, un alimento graso funciona a la De otra inversa. manera, claro. Entonces, la rueda es específica para miel, pero nosotros para jugar hoy vamos a usar una rueda simplificada Menos mal. para poder entender. ¿Sí? La primera pregunta cuando hablamos la miel va a ser ¿a qué huele? Y no me van a poder decir una familia por ahí, pero van a decir huele A flor o a pino o o a... al establo de mi abuela. Sí, por ejemplo. O sea, hay gente que en las clases se pone a llorar porque se acuerda de su infancia, de cosas de la infancia, de la cocina o algo, y no solo pasa con la miel, pasa en general cuando uno le presta mucha atención a la cata, que algo te recuerda. Parece que el olor está en la parte más primitiva del cerebro, entonces es una de las Sí. cosas que uno no, se acuerda hasta la Y el muerte. aroma te transporta. Claro, y lo tenés bien aferrado. Entonces, Sí. bueno, el aroma por ahí no podemos ponerle un nombre, pero si empezamos diciendo, bueno, me huele a la estación de servicio, a la estufa de cuando yo era chica, y la estufa Sí. que era de leña o de querosén. Bueno, Sí. resulta que te huele a querosén. Bueno, decimos, bueno, ¿y el querosén qué es? Un químico, petroquímico. Entonces, la familia es químico, o sea, vamos a jugar a describirla y después, si podemos, llevamos eso a alguien, ¿no? Algo más, para que alguien más nos pueda entender. Entonces, bueno, ahora voy por las mieles. Y te pongo un poquito. Si querés que vayan al baño, si alguna tiene. Yo miro que a veces cuando salgo, por ahí tomé demasiado té y... Pero hoy no, porque hoy estuve Yo tomo muchísima agua. verdad lo que estuvimos hablando. Y entonces después pasan una bolsita que me hubiera gustado que fuera celofán cristal, pero no conseguí del tamaño que quería, así que no hay nada que tenga cinta scotch, así lo podemos desatar. Y van a tener la bolsita para llevarse lo que quieren. En la bolsita van a encontrar espatulitas para la miel y una servilletita para poner de mantelito sobre la mesa. Y van a encontrar unos tarritos. Idealmente estaban ordenados, pero se desordenaron. Entonces, tenemos uno que dice número 1 y después los vamos a ordenar en el siguiente orden. Nos conviene ponernos alrededor de la mesa. Sí, claro, sí. Claro. Ahora me tomé un poquito. Ya no vamos a usar casi nada más que la rueda y la última. Digo, porque si no nos sigamos encima. Ahí vamos. Espérate que muestro. Porque ella eso es prisionera, porque se por qué bueno, pero ¿no? Entonces, lo vamos a ir ordenando. El 1, después viene el BR, después viene el I. A ver, vamos a poner así. Ahí El P. Y el último es el que tiene la C. Y el anteúltimo el que tiene la MPH. Ahí está. B. Entonces, el 1, el BR, la I, y la P, y después la C es la U. Entonces, lo primero es que veamos que piensen la miel C.
Sí. Miren el color que Sí, tiene, sí. tiene el, Ay, sí, yo el espesor de una feta de fiambre. Sí. Imagínense esto en en frasco de 1 kilo. ¿De qué color es? Ay, bueno. Epa, Negro es. Coca-Cola más o menos, café, Coca-Cola, o sea, puede ser muy oscura nada Muy más. oscura. Estamos viendo algo que está muy, muy recortado. Entonces, entonces, miren la 1. Sí. Es un Acordamos, polvito. miramos. La primera pregunta, ¿qué No tipo parece de- miel. No parece miel. No parece bien, no. Muy bien. No destapen todavía. ¿Qué podemos ver en la 2? La EPR. La BR. Y es un Es, más gelatinoso. Sí, Claro, pero además es muy clarita. es clarita, Es sí. muy clara. Parece Vivaporú esa. Bien. El color del Yo no Vivaporú. ¿Esa cuál es? PR. Puede ser que no la haya. A ver. Ah, yo tengo dos de la. Dos No. ¿Y te falta la B? Sí, puede ser. A ver, no. No, pará, puede ser. A veces pasa, porque No imagínate que. importa. No, pero si No, tengo ahí. mira. Mirá todos los que tengo. Claro, Ah, tenés bueno. 5. No, Es una, yo tengo 6. Una belleza, es una paquetería. Imagino que debo Total. Ay, top, top. No tengo mis ¿Qué te pasa? ¿Tus palitos? cucharitas, mis ¿Querés que te preste? La bolsita quedó ahí. Habrá quedado una bolsita. Mira, y ella tiene 2 bolsitas, se debe tener cucharita en la. Puede ser algún fallo de envasado, porque. Disculpame, chiquita, pero yo tampoco tengo cucharita. A ver, ahí están. Ahí está. Si no están en eso, No, no está, no. No, parecía lo blanco, eso parecía cuchara. Pare. No, esperá, que ya me diste frío esta hora. No, pero además. Vos me diste la fachada. Sí, pero no, te digo. Mira, un montón tengo de cucharitas. Sí, Pero sí, traje además. mira. Pero a ver, Sí, ¿por traje qué más. ya, Sí, alguna por debe eso. tener repetida. Vamos a ver. Puede ser, chicas. La divino, fantástico. Bueno, Entonces, y B, fíjense la P, que vemos que está cristalizada, pero las últimas dos, además de oscuras, están líquidas. Sí. sí. Entonces, veíamos el color, veíamos si estaba cristalizada el estado y veíamos si estaba limpia. Estas, salvo que se me haya pasado, están todas limpias, pero ya me pescaron que la 1 no parece miel. Ahora vamos a seguir el primer truco, que es, vamos a abrir la 1, pero no la abran todavía. Se van a tapar la nariz. Yo sé que es difícil con una sola mano, pero la idea es que con la nariz tapada vamos a destapar el frasquito. Primero lo hago yo para que me creas que se puede. No importa si se rompe y pongo la tapita. Y sin destaparse la nariz, le van a poner una pizca, o sea, muy poquito en la boca. Y van a pensar, ¿qué gusto tiene? Salado, dulce, ácido, amargo. Una vez que se lo hayan puesto y lo hayan tragado, ahí recién destapan y me dicen qué es. Qué florido lo siento yo. Ay, no. es azucarado, sí. Sí, está azucarado. pero el truco es con la nariz tapada. Sí. ¿Sienten el dulce o sienten otra cosa? No, yo sé No, que el el dulce. Solo dulce. Sí. Cuando destapamos la nariz, ahí por vía Ah. nasal aparece lo otro. Y lo otro es canela. Sí. Nada más que es muy poquitita Sí. para que no queden así, acaneladas. Ah, sí. Pero- Ahora. Ahora sí. Eso era la flor. Esto, La flor de la canela. pero no, esto no es miel, esto es azúcar con canela. Con canela. Pero es la idea de probar el efecto del retronasal. O sea, Sí. en la boca el gusto es dulce. No hay. Sí, no hay. Tenés razón. La Después, canela no es un gusto, es un olor Es un olor. que viene por mira. o sea, sería un aroma porque viene por retronasal. Pero Muy entonces, bien. cuando, Interesante. o sea, nosotros Sí. cuando vamos a oler, olemos en vía directa. Nos ponemos la miel en la boca, podemos o no taparnos la nariz, pero solo nos concentramos en la lengua, dulce, salado, ácido, tragamos, inspiramos al tragar y ahí entonces llega al vía retronasal, que puede ser igual al olor por vía directa o diferente. En algunas mieles es igual, porque los compuestos son los mismos, en otras se volatilizan cosas que si no está diluida no aparecían. Pero como para separar el gusto,
de lo que se, digamos, gusto a tomate no existiría. Claro. Sería el gusto del tomate, podría ser, no sé, levemente salado si le puse sal, un poco ácido, pero todo lo demás que acompaña a la sensación de lengua viene de la nariz. Entonces, por eso primero hacemos este juego. Es lo mismo pones un Yo caramelo lo hice al revés. con la nariz tapada y pasa lo mismo. Sí, 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 sí. Una vez nos pasó. Excelente es esto. Sí, sí. Esto Maravilloso. es divertido para hacer con los chicos. Ah, claro, es verdad. Divino. Bueno, entonces tapen Voy a- después voy a- para, Ya lo tapé al uno. para que no se les vuelque la canela en la